Buenos días, acá estamos en la punta, en el parque principal, en la Plaza de Armas, está en la iglesia y nos hemos encontrado con un gran goleador que tuvo el Boys a principios de los años 70. Él es Jorge Coco Ramírez, hermano de Osvaldo Cachito Ramírez, hermano menor, por supuesto. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días, ante todo. Buenos días, un saludo para todos. Hola, para todos ustedes y a todos los aficionados al fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdo ese del Boys de los años 70 que jugó al lado de Daga, de grandes jugadores, ¿no? Sí. Patrulla Barbadillo también, ¿no? Claro, con todos ellos. Cabezón Valdivia, Juan Rivero, Walter Daga, Celestino Ábalos, los hermanos Maita, Dagoberto Lavalle, Tijandría, y toda esa gente antigua que hemos jugado siempre en el Boys y hemos sacado la cara siempre por el Boys. Claro. En esa época había muchos jugadores que la mayoría éramos del Callao. Ahora me doy cuenta que en mi Boys no hay ni un jugador del Callao. Y eso es preocupante, ¿no? Lamentablemente, no sé, antes salían jugadores, cualquier cantidad de jugadores salían. Ahora, no sé, los muchachos qué pensarán, cuál será su idea, ¿no? Que ya no salen jugadores como antes. ¿Usted qué año debuta? Porque, bueno, ya su hermano estaba en la U cuando usted debuta. Él sale del Boys, al igual que usted. ¿Qué año debuta usted? ¿72, creo, o 71? No, yo debuté en el año 70. Correcto. Pero estuve en la banca. Alternaba. Sósimo me hacía alternar porque yo todavía recién estaba muchacho, recién estaba en el 70 debuté, pero en el 73 fue que ya yo quedé goleador del campeonato. Claro, usted ahí empezó a hacer como titular. Usted ya era titular y empezó a hacer goles, ¿no? Claro, en el 73 ya yo empecé como titular, porque ya la mayoría habían salido, otras, entonces agarré como titular y ahí ya empecé a hacer goles todo y justo jugamos goleadores con Pancho González. Con Pancho González, Defensor Lima, ¿no es cierto? Todos hicimos 22, 23 goles, pero en esa época pues el Boys no llegamos a pasar la liguilla. Ya. Y en cambio el Defensor Lima sí pasó la liguilla y entonces ahí en la liguilla Pancho González lo pasa usted 2 goles más y ya queda como goleador absoluto. Claro, por el término del descentralizado estaban ahí los dos, ¿no es cierto? Así es. Claro, claro. Y su hermano, me acuerdo, hay una foto histórica de su hermano con la U y usted con el Boys, ¿no? Claro, esa foto que jugaba un partido justo un Boys Sur. Pues. Claro, Boys Sur, ¿no? Claro. Es una foto que está en la revista Ovación. Exacto, la revista Ovación, que usted la debe tener, ¿no? Al igual que su hermano Cachito, ¿no? Claro, sí la tengo ahí en mi casa, tengo un cuadro, esa foto, recordando viejos tiempos. ¿Qué se recuerda cuando le hablo de la Bombonera, los goles de Cachito? Bueno, en esa época yo todavía estaba muchacho, estaba joven, pero claro, de contra emocionado y la satisfacción, pues, ¿no? De haber, mi hermano, haber podido favorecer para que el Perú diera un paso para un campeonato mundial por primera vez. ¿Lo ve a su hermano muy poco? Muy poco nos reunimos, muy poco nos vemos. Fue el día en San Borja, llovió acá en el Callao. ¿Pero se llaman? Claro, por supuesto, conversamos a veces, estamos ahí al tanto, pero muy poco nos vemos, más nos comunicamos por teléfono. ¿Y cuántos años de diferencia hay entre ustedes? Son 5 años. O sea, él es mayor por 5 años, ¿no? Él tiene 7-8, va a cumplir en marzo 7-9 y yo tengo 7-3. Claro. He cumplido el 7-3, en julio cumplo los 7-4 del próximo año. Haber jugado con Patrulla Barbadillo, un grande. Así es. ¿Qué tal? Muchos jugadores, bastantes jugadores, he jugado con jugadores muy buenos, que en esa época pues había fútbol, ¿no? Se jugaba, había muchos jugadores. Antiguamente había que lucharla y si jugabas no podías dejarla de la titularidad porque inmediatamente venía el suplente y para reingresar tú tenías que quedarte en tu banca nomás hasta que se lesione el otro y poder tú recuperar
la titularidad, ¿no? O sea, usted era 9-9, ¿no? Así es. Ya. A 9-9, pero al principio Sósimo me hacía jugar de 10. Ah, mire, ¿sí? Ahí Sósimo me hacía jugar de 10 constantemente, pero a él le gustaba más que yo jugara de 10. Ya. Pero cuando yo salí goleador, ahí el que me hizo jugar de 9 fue la Calavera Felandro. Ah, Felandro, claro. Claro, Ya. él me hizo jugar ya como 9 y me hizo titular todo, y ahí fue donde empecé a hacer goles y pude lograr los momentos buenos que estaba en el gol. Cuando usted salió, era el hermano de Cachito, ¿no? Y después fue Coco. ¿Le incomodaba que le hicieran hermano de Cachito? También me da igual, todo el mundo. Hasta ahora tengo amigos que me dicen, el Coco Ramírez, hermano de Cachito, me dice, por molestarme. No, Ya. pero a mí no me molesta, me da igual. Además, su hermano es un histórico, el fútbol peruano, ¿no? Claro, así es. Claro. Ahora, luego pasa el Municipal, ¿no? Sí, no, pero antes del Municipal yo me fui un año a jugar de Ecuador. ¿A qué equipo? En esa época se llamaba Carmen Mora en Calá. Exacto. En esa ¿Con quién época, fue a jugar allá? Ahí me fui con Daga Ya. y los dos nomás nos fuimos a jugar allá. Estuve un año allá. ¿Y qué tal le fue ahí? Me fue bien, querían que me quedara un año más, pero lamentablemente ocurrieron cosas imprevistas del fútbol, que pasó unas cosas que lamentablemente tuve que regresarme. Y ya no pude continuar porque habíamos tenido un problema. Mi señora más que nada tuvo un problema por el problema del salvoconducto, que se había pasado un día y la querían meter presa como espía, entonces por ese motivo. Y usted dijo, ya no. No, la dirigente quería, no, dije, ya me voy, no quiero saber nada. En esa época había problemas de Perú-Ecuador. Claro. ¿Verdad, pues, no? Claro. Ahora, ¿qué significa haber jugado con Walter Daga, el pelón? Tremendo zurda. Con Walter Daga nos conocemos de los Calichines. En el Boys. Hemos jugado de los Calichines. Del Boys, ¿no? Claro. ¿Y qué tal? No, Walter era extraordinario. Walter era el que me ponía todas las pelotas para meter el gol. ¿Y usted, su fuerte era cabecear o de disparo? De las dos cosas, pero más era de disparo. Driblear y meter gol, ¿no? Ahora, a diferencia de su hermano, usted era diestro, ¿no? Claro, aunque yo dominaba los dos pies, cosa que no lo hacía muy bien al principio, porque después ya comenzó a dominar. Pero yo sí, toda la vida dominé los dos pies. Yo me metía con la dos, pateaba igual, tanto la derecha como la izquierda. Claro. Así que. O sea, disculpe, usted hizo divisiones menores entonces en el Boys. Yo estoy de los Calichines en el Boys. Con don Alberto Lizarra. Claro, con Alberto Lizarra. Ahí no digo que con Daga, Calzón Valdivia. Rivero es mayor, ¿no? Rivero es un año, 2 años nomás, mayor. Pero también él con nosotros, los muchachos. Aparte jugamos campeonatos de la prensa. Claro. Nos encontrábamos. Los históricos campeonatos de la prensa, ¿no? Así es. Ahora, no llegó a jugar ni un momento con su hermano, ¿no? Bueno, al personal no. Pero, por ejemplo, cuando él estaba en el primer equipo, una vez fuimos a jugar a Chiclayo. Ya. Y yo estaba en los infantiles. Ya. Y él era nuestro arquero. Ah, mira, ¿sí? Yo era nuestro arquero. Ya, de los infantiles. Claro. Ya. O sea, de los Calichines, éramos chiquillos, muchachos. Y él era el arquero de nosotros. Y él después jugaba por la cuarta especial, la reserva del Boys. ¿No? Claro, claro. Y cuando íbamos hacia provincia, mayormente viajábamos nosotros, nos llevaban a los Calichines, a los infantiles, le llevaban a jugar. El Boys jugaba, el primer equipo jugaba, y nosotros, antes de los partidos del equipo profesional, nosotros jugamos a partiditos también ahí, y él era nuestro arquero. Ah, mire. Le gustaba el arco, Cachito, ¿no? Sí, también le gustaba el arco, ¿no? Claro. Después del Carmen Mora, usted se va al Municipal, ¿no? Claro, después del Ecuador ya me vengo y me voy al Municipal. ¿Y por qué no regresa al Boys, disculpe? ¿O el Municipal le hizo una buena oferta? Bueno, aparte que le hizo buena oferta, pero lamentablemente en el Boys ya habían armado su cuadro, y allá en el Muni
justo cuando yo llego, el Boys ya tenía su cuadro prácticamente casi hecho. Ya. Entonces ya arreglé con el Muni y me quedé 3 años ahí en el Muni. ¿Qué tal el Muni? Y bueno, futbolísticamente tuve bastante experiencia, jugué con Leguía, con los Dragos, jugué con Perico León. Con Perico, ¿verdad? ¿No? Que ya no era 9 en ese momento, ¿no? Usted era el Bueno, 9, creo, y él estaba más atrás. claro, pero él ya estaba en su último año prácticamente. Porque Ya. ahí fue que ya se le dio. Y ahí alternaban. Él a veces hacía de 9, yo de 10, o él de 10 y yo de 9. Alternábamos ahí. ¿Y qué tal jugar con Perico ahí? ¿Bien? Bueno, Perico es mucha experiencia, pues. Demasiada experiencia tenía. Y un extraordinario jugador. Claro, Y claro. estuve 3 años ahí en el Muni. Después me fui un año, jugué en el AET de Tarma también. Claro, en el AET que juega Copa Claro. Perú también, ¿no? Claro, fue en la Copa Perú. Y después ya, ahí regresé al Boys después del AET regresé al Boys. Y ahí estuve en el Boys un año, casi 2 años, y hasta que después ya me retiré, porque económicamente No era como ahora. no es como ahora. Antiguamente no se pagaba. O sea, mira, a mí, al Boys, hasta la autoridad, porque nunca me los canceló, me quedó viendo 3 meses de sueldo. 3 meses. 3 meses de sueldo. Y Ya. el municipal me quedó debiendo 5 meses de sueldo. O sea, mucho más todavía. Así es. Claro. Entonces, eso fue uno de los motivos que prácticamente ya me obligaron a retirarme y a dedicarme a mis labores del trabajo, ¿no? Yo he trabajado en Alicor, Ya, he trabajado en Molitalia también. ya, Molitalia, ahí ya me he jubilado en Molitalia. ya. Ya. Pero ahí también jugaba, me imagino, en Máster. Bueno, ahí jugamos fulbito, casualmente ahí en el campeonato, en la chamba, el trabajo. Y ahí en el campeonato fue que me rompí el tendón de Aquiles, lo que nunca ocurrió en la profesional. O sea, en la profesional nunca se lesionó y ahí sí se jugando lesiona. fulbito, ahí me rompí el tendón de Aquiles. Tuve 3 meses enyesado. Claro. Ahora, defensas en el fútbol profesional que eran duros y lo marcaban fuerte a usted. Bueno, habían varios. En esa época estaban Panadero Díaz. Panadero, ¿no? Panadero, estaba el de Augusto Prado, Ya. el Prado. Habían varios jugadores que allá uno No se acuerda no mucho. recuerdo bien. Pero eran bravos, ¿no? Claro, eran bravos. Por ejemplo, eso, Panadero, ¿qué tal? Panadero Pepe te reventaba con todo. Pues, ¿no? Ya. Era extraordinario. No creía en nadie. No creía en nadie. Ya. Después también otro de los que eran bravos era Eloy Campos, ¿te acuerdas? El doctor. El doctor, que terminabas en la pista atlética, ¿no? Él Ya. te dejaba pasar y después, ¡pum!, te barría con toda su carretilla. Y el jugador terminaba en la pista atlética. Claro. Y Augusto Prado en esos clásicos Chalaco Boys. Toda la vida le gané. ¿Ah, sí? Toda la vida le gané a Augusto Prado. Toda la vida me quería trabajar la boquilla. ¿Qué le decía? Me decía, te voy a romper la pena. Sí, pero que sea dentro del área para que cobren penal. Pero toda la vida le gané, ni siquiera me llegó a empatar. Ah, Toda mira. la vida le gané siempre. Claro, en ese tiempo Boys era Boys, ¿no? Claro, en esa época había cuadro. Claro. Ahora, volviendo a ahí jugó con Walter Daga, ¿no? Volvió a jugar con Walter, ¿no? Con Walter Daga, estuve con el chino Jaime Valdivia. Claro. ¿Miranda también? Nicolás Miranda también. Buen volante, ¿ah? Claro. Tú sabes que Nicolás es mi primo. ¿Nicolás Miranda? Claro. Ah, Él mira. es, por parte de mi madre, su mamá de Miranda es primo hermano con mi mamá, porque mi mamá es Salcedo Miranda, Ah, ya. igual que los Gastulo. ¿Cuál, Hugo? Hugo Ya. Gastulo es mi primo hermano. Ah, mire. Él es Hugo Gastulo Ramírez. Ah, entonces es su primo hermano. Claro, su mamá de Gastulo era hermana de mi viejo. Ya. Hugo Gastulo o sea que ya no viene de herencia por la familia, todo, es como te digo. Ya, entonces siempre por ahí hay familias, siempre. De deporte ahí metido. Claro. Antiguo. Pero ahora es distinto, pues ahora es otra cosa, ya no salen jugadores como antes. El fútbol ha cambiado, ¿no? Enormemente. Ahora se ven unos sueldos que uno se queda atónito, ¿no? De qué cantidad de plata que ganan ahora los jugadores.
Antiguamente pues, nos alcanzaba con la justa para vivir, nada más. Claro, no se ganaba, y encima se debía, ¿no? Les debían, no había la asociación como ahora. Como te digo, hasta ahora a mí nunca me lo pagaron, me quedaron debiendo. Yo iba a cobrarle, el Muni iba a cobrarle a Bachiro, y ahí en su tienda que tenía. Claro, el dirigente municipal. En la avenida Bancay. Y me decían, no hay plata. Ahí tiene fardos, lleva, porque él vendía telas. Ya. Él vendía fardos de tela. Llévate fardos de tela y de ahí vamos descontando. Las vende y de ahí vamos descontando el sueldo. Le dije, no. Y ahí fue que, ya, nada que ver. Yo estuve en la preselección. ¿De qué año? 75. 75, claro. Claro, yo viajé con la selección a 2 partidos amistosos. Correcto. Uno en Argentina, ya, contra la selección argentina, ya, y el otro en Montevideo, Uruguay. Ya. El partido contra Argentina. ¿Ese creo que fue 7-6? 7-5. Ya. Bueno. Y ahí nos ganaron 1-0 con gol de Pasarela. Claro, exacto. Gol de Pasarela de cabeza nos hizo el gol y ahí ya Velázquez y toda la gente pues antigua. Ya. Y ahí yo entré en el segundo tiempo contra Argentina. Claro, exacto. Ahí entré en el segundo tiempo y de ahí ya fuimos a jugar al primer partido, como era amistoso, de ahí nos fuimos a jugar a Uruguay y empatamos 0-0 allá con la selección uruguaya. Igual también así, y después de esos partidos, regresamos acá a Perú, ya cada uno a sus equipos, pues yo estaba en el Muni, cada uno a su cuadro, todo. Y ahí el entrenador era Alejandro Heredia. Claro, Alejandro el Cholo Heredia. Claro, ya. Alejandro Heredia. Y en eso vino ya la gente, los periodismos que comenzó, que no, que hay que sacar, que hay que acomodar. Y disolvieron la preselección y agarró Marcos Calderón. Claro. Y Marcos Calderón ya comenzó a llamar a todos los jugadores que estaban afuera, ¿no? Como el Cholo Sotil, Cubías, que estaba en Suiza, exacto. Percy Rojas, que estaba con Soria en Argentina, tanto Cacho como el Chumpi, creo que estaban en México. Exacto. Oblitas también. Claro. Ya. Claro. O sea, comenzaron a llamarlo a los extranjeros. Sí, pues. Y ahí ya vino la selección y disolvieron pues la selección. Ya, como llegaron todas las estrellas, ya los que estábamos acá ya nos bajaron del coche, como se dice. Ya no hubo renovación, nada. Si le pregunto por un técnico, ¿quién es el que lo marcó? Un técnico que usted dice, este fue buen técnico conmigo. Bueno, yo tuve muy buenos técnicos. Exacto. Varios. No, pero el que más me enseñó fue Sosimo. El brasileño, campeón mundial del 62. ¿Por qué? ¿Qué le enseñó? Enseñaba. Sosimo era un entrenador que corría con nosotros. Íbamos a subir cerro, a Ventanilla, eso, y él corría con nosotros. Los partidos de práctica, él paraba el juego y hacía las correcciones y acá, y tienes que movilizarte aquí, tienes que movilizarte allá, y así. Los esperaban. Después también tuve a Dayan Santos. El brasileño, también, campeón mundial también, claro. Ya. Y después tuve también a Juan Eduardo Joven. El uruguayo, ¿verdad? También dirigió al Boys, ¿no? Joven, antes de dirigir a la U y Alianza. Juan Eduardo Joven, tanto a Raga como a mí, nos enseñaba a patear tiros libres y nos enseñaba a patear al arco. Joven. La forma de pegarle a la pelota. Ya. O sea, nos daban la forma de pegarle a la pelota. Y siempre nos decía, apunten al arquero, porque la pelota mayormente no va de directo al arquero, sino se desvía tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces ahí le dificulta un poco a los arqueros. Y eso nos enseñaba Jorge. Jorge pateaba muy bien. Claro. Ahora, Marcos Calderón no lo dirigió, ¿no? No tuve la suerte nunca de... Solamente a su hermano lo dirigió. Así es. Claro. Después, en AET, ¿quién lo dirige? ¿Se acuerda? Estaba Cholo Milera. El Cholo Milera, Walter Milera, claro, que jugó en el Boys, que dirigió a Ugarte. Ajá. Claro, ¿y qué tal con Milera? Y bueno, Cholo también pasaba unos tiros libres extraordinarios. Exacto, muy fuerte. Y ahí tuvimos, un año estuvimos ahí en AET. Te voy a decir que fue el mejor momento de lo que fue económicamente de los clubes.
porque tanto el Boys. Ah, el AET le fue mejor. Ahí en el AET, cuando yo estuve, fue puntual. Ya. Yo, ahí pagaban los 30, pero venía el 29, venían y me decía, Coco, acá está tu plata. Me pagan la mensualidad puntual. O sea, digamos que es el único club que no tuvo problemas. Que no tuve problema de pago. El único club que no tuve problema de pago. Lamentablemente no campeonan en la Copa Perú, ¿no? No, pues no llegamos a campeonar, pero como te digo, era un club grande, pero ya como ya mi hijo estaba en el colegio, era un poco dificultoso, y allá en Talma, así que ya me regresé y hubo la oportunidad de regresar al Boys, y ahí ya pues me quedé en el Boys hasta que me retiré, que fue en el año 81. Claro, amigos que le dejó el fútbol. Amigos, bueno, muchos amigos, bastantes. Y tengo, por ejemplo, yo era muy amigo, íntimo amigo con Cabezón Valdivia. Al Cabezón, que está en Estados Unidos, ¿no? Sí, él vive en Estados Unidos. Ya. Pero cada vez que viene nos reunimos, nos encontramos, nos comemos ceviche. Ya. Siempre que viene me busca y nos reunimos, siempre estamos completamente unidos, siempre. Y es uno de mis mejores amigos que he tenido en el fútbol. ¿Qué significa Osvaldo Cachito Ramírez en la historia del fútbol peruano? Bueno, ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es una gloria del fútbol peruano. Para algunos, un oportunista, ¿no? Un jugador de suerte, pero para otros, un buen jugador. Sé que acá en Perú hay de todo. Pero usted se siente orgulloso de él. Ah, por supuesto, pues, ¿no? Es orgulloso y sobre todo su esmero, su trabajo, su gana, su deseo de hacer las cosas bien. ¿Qué significa el Sport Boys para usted? El Boys es el corazón. Pues. Cuando me pongo a ver los partidos, no los termino viendo porque me da... ¿Sufre? Me tengo que dejar de verlo porque reniego, requinto, sufro mucho, pues. Por eso los veo y estoy viendo, pero si veo que están bien, que están grandes, ya los termino de ver. Pero si veo que no pasa nada, que esto, y agarro, ¿no? Me pongo a escuchar mi música. Más tranquilo. Más tranquilo. Pero no es usted de ir al estadio. No, yo no, es que yo tengo problemas con la vista. Pero después está bien de salud. Pero después estoy bien, yo hago mi gimnasia hasta ahora. Ah, mire, ¿sí? Hasta ahora, todos los días hago, me despierto yo 6:30, 6:45, me sancocho mis 2 huevitos, entro a YouTube y me pongo a hacer mi gimnasia. Ah, mira, un tutorial ahí. Hora y 15, hora y 20 hago mi gimnasia todos los días hasta ahora. Para mantenerse. Todos los días. Claro. Sí, casualmente yo estaba esperando que a ver si cuando estaba Fossati, como estaba entrenando, dije a ver si Fossati me llama para la selección. Ahora lo convoca usted, hijo. No, pero con los goles que usted hacía a comienzos de los años 70, lo hubiera convocado en estos momentos a la selección, ¿no? Porque usted hacía, me acuerdo, ese 73 donde más goles hacía, ¿no? Claro, en 73 fue donde hice más goles. Digamos que fue su mejor año. Sí, fue el 73, pues fue cuando me hice, como te digo, más de 20 goles. Y ahí Scarone debió convocarlo usted, ¿no? Bueno, tú sabes, ya esas cosas ya escapan de uno, pues, ¿no? Ya cada entrenador tiene sus preferidos, sus elegidos, o supuestamente a lo que ellos ven mejores, ¿no? Pero claro, como te digo, ya eso es relativo ya de cada entrenador. Imagínese usted tener a Walter Daga poniéndole el balón y al Patrulla Barbadillo a su derecha. ¿Qué sería ese Boys? Extraordinario hubiese sido, carajo, bueno. Y Cachetada Solís también, ¿no? Jugó con Cachetada, ¿no? Con Cachetada Solís. Claro que él ya en su último año. Exacto, él ya estaba cuando yo estaba, como yo debuté en el 70, yo estaba ya muchacho, pues tenía 19 años, 18 años. Pues. Ya. Recién estaba entrenando con el Boys, haciéndome pinino, como se dice. Y ahí estaba Cachetada Solís. Ya ese fue prácticamente casi el último año de Cachetada, porque ya
él había jugado con mi hermano. Exacto, ven Él esa, jugó con en mi esa hermano. delantera con Claro, Rivero, con ellos Muñante, Ellos vienen del año 66 que fueron a la Copa Libertadores. subcampeones, pues, ¿no? Claro. Claro. Y ahí ellos jugaban. Pues, ya en el 71, como en el 70, perdón, ya Cachetada Solís prácticamente ya comienza ya a retirarse, pues, ¿no? A Claro. jugar poco a poco. Ahora, maestro, vamos finalizando. Gracias por estos minutos. Nos dijo unos minutos. Va a haber un momento que le vamos a hacer una entrevista más amplia. Pero bueno, lo importante es que usted está bien. Lo importante es que usted recuerda y recuerda de mejor manera. Me olvidé de preguntarle, ¿qué técnico lo hizo debutar a usted? A mí me hizo debutar Sósimo. A Sósimo lo hizo Fue en debutar. el 70. Ya. Pero me hacía debutar, como te digo, así en el segundo tiempo. Ahí entraba a los 10 o 15 minutos del segundo tiempo, entraba. Y ahí me fue llevando Sósimo de a pocos. Ya. Y el Sósimo me hacía jugar, como te digo, de 10. Correcto, de 10. Yo jugaba de 10 y de Guadra, Rivero era 9. Ya. Ahí debuté con ellos, ahí alternaba así a unos partidos. Pero después ya vino, como te digo, en el año 73, que llegó el Calavera Fernando, y a él me hizo titular en el Boys, como 9. Él lo hace como 9 ya. Claro, él ya me hace jugar como 9. Dice, no, tú vas a jugar de 9, me dijo. Ya. Así que ya ¿Algún arquero que sufría con usted? El finado Caico. ¿Cómo así? ¿Caico González Ganosa? Sí. ¿Sí? Lo tenía seco, lo tenía. Ya. Yo le hacía goles a Caico. Y cuando entrenábamos, cuando calentábamos en el Estadio de la Alianza, ahora salen a calentar al campo. Correcto. Antiguamente entrenábamos en la parte baja, Ya. de ahí de la tribuna. Ya. Salíamos ahí, y ahí estaba la tribuna, todo, y de ahí salían los de la Alianza, y salíamos nosotros a calentar ahí. Y yo agarraba y le decía, Caico, no, Ada, hoy día ni uno. Caico, no más, dos. Comenzaba el partido, ¿ya? Le metí el primero. Ya. Y le decía, Caico, te dije dos, ¿va? Ya va uno, dos nomás va a ser. Pucha, Caico se ponía nervioso. A Salguero, a Castillo, marca Coco, marca Coco. Javier Castillo y Salvador Salguero. Claro. ¿A qué le decía? Marca. Marca Coco, marca Coco. Y uno lo paseaba, Caico, tranquilo, van a ser dos, nomás le decía. Y después le decía otro. Y así, y otros partidos que hemos jugado así, igualito también. De que salíamos, Caico, dos goles, no oía nada. Le metí un gol. Después una vez a la Alianza le quité el récord, pero no estaba Caico en el récord porque no sé si estaba el arquero Saavedra. Claro. Eduardo Saavedra, creo. Claro. Él, por ejemplo, en la Alianza tenía como 700 minutos de Invicto de gol. Que no, ¿y ahí? Y yo le faltaban creo 60 minutos o 50 y tantos minutos para batir el récord. Ya. Y yo le quebré el récord. ¿Pero usted jugando por Muni o por Boys? No, jugando por el Boys. Por Boys. Por el Boys. Ya. Le rompí su récord, ya no pudieron batir el récord de imbatible. Claro. Eso es uno de los más recuerdos que me quedan siempre. Me estaba olvidando ya para ir finalizando. Hablábamos de los zagueros que pateaban, que jugaban fuerte, que eran muy recios. Pero también habían otros defensas con juego más limpio. Por ejemplo, Chumpitaz y Meléndez. Usted lo enfrentó. ¿Qué significa enfrentar al gran capitán Héctor Chumpitaz y a Julio Meléndez? Chumpitaz era otra cosa. Chumpitaz era técnico. Él mandaba a Panadero Díaz. Él mandaba. Yo le decía, Panadero, tú anda, rompe, que yo acá lo espero. Y él ya esperaba y ya lo recibía más suave al delantero, porque ya más adelante el Panadero ya lo había movido un poco. Lo había ajustado. Claro. Pero con Meléndez no llegué a jugar. Contra Meléndez nunca llegué a jugar. No. No. Ya. Fue contra... Después otro también que metía leña era Baigorria. De Cristal. De Cristal, claro. También. Sí, una vez también justo me metí un levantón. Claro, yo fui a reír por eso y me metí un levantón que caí. Ya, y el árbitro era Edson Pérez. Don Edson Pérez. Casi me levanté para irme encima y Edson me dijo, tranquilo, cojo la guerra.
Pero mira, sí, ya, la próxima lo expulso, mijo. Ya, la próxima, digo, ya. Y ahí se ve, pero había buenos jugadores, muy buenos. O sea, usted jugó en una de las épocas doradas del fútbol peruano, ¿no? Bueno, sí, me tuve la suerte de jugar en esa época. Aunque la selección ha tenido muchos años Exacto. de cosas que no, lamentablemente, no ocurren ahora. Usted es hincha del Boys, evidentemente, ¿y de qué jugador era hincha cuando era niño o joven? Cuando estaba en el hoy, me gustaba mucho el Rómulo Ferretti. Ah, don Rómulo Ferretti, Oh, tremendo zurdo. Claro, Rómulo, el Mullante también, Ya, el Mullante, Rómulo. Sí, después me gustaba también cómo jugaba el flaco Salguero, Salguero, claro. José Claro, Salguero. claro. Sí, he jugado con todos ellos muchos años. Ok, maestro, y bueno, Gualberto Lizarra fue su técnico de menores. Claro, pues si Alberto fue el que me llevó, a mi hermano y a mí nos llevó de ahí, pues nosotros jugamos en Santa Marina. Ustedes son de Santa Marina, pe. Claro. Ah, y ahí lo vio jugar, Y ahí por ahí vivía su hermana, pues. de don Gualberto. Y él cuando pasaba por ahí, país donde su hermana, nosotros jugábamos, pues. Yo jugaba contra mi hermano, ahí el muchacho del barrio, pues, ¿no? Yo siempre jugaba contra él y ahí nos veía. Y Gualberto se paraba y se ponía a ver los partidos, ¿eh? Y ahí fue que Gualberto le dijo a mi hermano, ¿por qué no van a entrenar al Boys? Y ahí fue que comenzamos a entrenar en el club. O sea que por don Gualberto ustedes llegaron al Boys. Así es, Gualberto. Ok, gracias maestro, será hasta otra oportunidad hacer más una entrevista más amplia y gracias por los minutos conseguidos y bueno, a seguir entrenando, como se dice, ¿no? Sí, haciendo mi ejercicio como siempre, hasta cuando Dios quiera, compadre. Ok, gracias maestro. Gracias también, buena suerte. Ok. Tarde.